Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en inteligencia artificial y director ejecutivo y fundador de Xilinx, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en xilinx.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y prospectiva. Muy buenos días. Buenos días, Javi. También estoy aquí con Adriana Gallego, que es experta en inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. Hola, buenos días a todos. Y por supuesto estoy también con Maya, que es nuestra inteligencia artificial que viene del futuro. Hola, hoy hablaremos de salud. Voy a preparar una infusión por si necesitáis vitaminas. Perfecto, Maya, encantado de estar contigo. 31 de diciembre de 2019. Mientras yo preparaba la cena de Nochevieja en una casa de campo junto con unos amigos, la inteligencia artificial de Blue Dot, una pequeña startup canadiense, advertía a todas las agencias mundiales sobre un brote de neumonía no identificada en Wuhan. 3 meses más tarde, nos veíamos obligados a replegarnos en nuestros domicilios, en el confinamiento más duro que nuestra sociedad moderna recuerda. Por aquel entonces, la inteligencia artificial de Blue Dot fue una incomprendida. Poca gente le hizo caso. Pero mientras las noticias que llegaban desde China eran confusas, Blue Dot no estaba mirando los informes oficiales. Blue Dot pasaba las horas masticando grandes cantidades de datos procedentes de fuentes como boletines médicos, informes de ganadería o incluso billetes de vuelos desde más de 4.000 aeropuertos. Con ello, consiguió predecir 12 de las primeras 20 ciudades que fueron azotadas por el coronavirus. Pero no era la primera vez que lo hacía. En el pasado, predijo correctamente que el Zika emigraría desde Florida a Sudamérica. Meses más tarde, con la gente ya encerrada en casa, la sociedad moderna le pidió ayuda a la tecnología para adoptar, bajo la urgencia de la crisis, nuevas formas de telemedicina que pudieran relajar la tensión sobre los sistemas de salud, que se encontraban aplastados y machacados por la pandemia. La capacidad de poder llevar la asistencia a lugares remotos, hacer diagnósticos más rápidos, utilizar grandes cantidades de datos que son inabarcables para los profesionales o incluso agilizar la investigación en el desarrollo de los medicamentos son solo algunos de los innumerables casos de uso que la inteligencia artificial tiene en el sector de la salud. Pero los retos son también enormes. La importancia de la privacidad y de una gestión ética de los datos en este campo es crítica, y con ello se complica enormemente la generación de conjuntos de datos apropiados para la inteligencia artificial. Las oportunidades son también enormes, en un campo donde cualquier ayuda contribuye a mejorar la vida de las personas o a incluso salvar vidas. Hoy estamos aquí con Juan Vallalta, quien nos hablará de estas oportunidades y retos que debemos superar para aplicar la inteligencia artificial en el sector de la salud. Juan Francisco Vallalta lidera la Oficina de Inteligencia Artificial de Laverit. Juan es licenciado en físicas y especialista en análisis y minería de datos con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de tecnologías de la información en hospitales. Experto en sistemas de información hospitalaria, historia clínica electrónica, modelado predictivo y visión por ordenador, Juan ha sido también profesor de inteligencia artificial en la Human Business School. En 2019 lanzó Health Data Miner con el objetivo de llevar el aprendizaje automático a los profesionales de la salud. Su objetivo es combinar su pasión por el aprendizaje continuo con las posibilidades revolucionarias que ofrece la inteligencia artificial y el conocimiento que tiene del sector hospitalario, convencido de que la aplicación de estas tecnologías puede tener un impacto positivo profundo en el mundo de la salud. Buenos días, Juan. Y bueno, me parece que nos puedes contar para empezar tu transición desde Health Data Miner hasta Labyrinth, ¿no? Porque creo que es bastante reciente. Hola, buenos días, Germán. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Y un poco respondiendo a tu pregunta, sí, la verdad es que mi transición ha sido reciente. De hecho, me he incorporado a Laverit el 1 de febrero. Yo siempre, Health Data Miner ha sido un proyecto paralelo
¿de acuerdo? De consultoría y formación en inteligencia artificial para organizaciones de salud, pero que siempre he compatibilizado con otra actividad profesional. Cuando lancé Health Data Miner estaba gestionando proyectos de historia clínica electrónica en hospitales para una consultora tecnológica. Luego me he incorporado como responsable de inteligencia artificial a un proveedor de salud que se llama Urban Physio, que es un grupo de clínicas de fisioterapia de alcance nacional. Ahí así que trabajamos en temas directamente relacionados con la inteligencia artificial, como es el modelado predictivo o el diseño de un asistente virtual para fisioterapia. Y recientemente me he incorporado para crear la oficina de inteligencia artificial de Laverit, con el propósito de llevar las mejores prácticas de inteligencia artificial a toda la organización, de forma que podamos potenciar nuestros productos y servicios y, por supuesto, pues aportar al final valor a nuestros clientes con mejores soluciones de Laverit. Perfecto. Y cuéntanos un poquito más sobre, digamos, tu relación con la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo surge tu interés por la inteligencia artificial y cuál es tu presente en relación con la inteligencia artificial? Bien, realmente me defino un entusiasta de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y luego, pues, creo que podemos ir matizando, ¿no? este entusiasmo, porque soy un entusiasta realista, ¿de acuerdo? Con la inteligencia artificial. Tengo formación en ciencias físicas, como has mencionado, ¿de acuerdo? Y me ha interesado siempre la ciencia y su aplicación desde el punto de vista de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Y por lo tanto también he sido siempre un apasionado de lo que es el modelado matemático, ¿no? Y la construcción de modelos que nos permitan ayudar a describir y entender la realidad. Aunque pues por avatares de la vida me he dedicado más a los proyectos de tecnología en salud. Desde el principio de mi carrera empiezo a trabajar en proyectos en un plan que se llama el Plan de Renovación Tecnológica de Hospitales del INSALUD, que era la primera informatización que se hacía en los centros hospitalarios en España. Y desde entonces, pues siempre he estado vinculado a la tecnología en salud y fundamentalmente en el ámbito hospitalario, ya sea en proyectos nacionales o internacionales, la mayoría de ellos también en Latinoamérica, aunque alguno pues en el norte de África también. Y aproximadamente a partir del 2015 pues vivimos un mundo en el que, digamos, esta digitalización al que hemos ido sometiendo a las organizaciones y la recolección y tratamiento de datos que lleva asociada, pues nos permite ya poner en marcha proyectos en los que la pretensión, el objetivo es extraer valor de esos datos, que es la analítica. Y muchas de las técnicas que utilizamos para extracción de valor pues se basan en técnicas de machine learning o de aprendizaje automático e incluso de deep learning o de aprendizaje profundo. Entonces, digamos que a partir de ese momento, aproximadamente en mi caso es en el 2015, pues que yo me reengancho un poco, reengancho con mi interés de modelado matemático de la realidad, con las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, la adquisición de datos, el volumen de datos que estamos manejando, las capacidades de procesamiento que se han ido generando y el conocimiento que tenemos de técnicas de machine learning e inteligencia artificial, y digamos pues que me reoriento hacia ese sentido. Empiezo a formarme en técnicas de inteligencia artificial, hago formación tanto reglada como no reglada y empiezo a participar en pequeños proyectos, fundamentalmente en el ámbito de la investigación, relacionados con el machine learning en salud. Entonces, de alguna forma, eso ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en Health Data Miner y hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, digamos, mi dedicación full time es a inteligencia artificial, no solo en salud. Al ser una oficina de inteligencia artificial y ser un centro de competencias, es una visión transversal, es decir, Laverit es una compañía que, aunque tiene una vertical muy potente en salud, porque somos fabricantes de software sanitario, somos fabricantes de una solución de historia clínica electrónica que está implantada en hospitales tanto en España como en el extranjero. También tenemos soluciones relacionadas con la logística, la gestión de puertos, el transporte, lo que serían los
los ERPs puros para las organizaciones. Entonces, la función fundamental de la Oficina de Inteligencia Artificial es orientar a las distintas unidades de negocio del Averit en cómo poder extraer valor de las técnicas de inteligencia artificial, ya sea para complementar los servicios que ofrecemos como para complementar los productos que comercializamos. Nos has mencionado en tu introducción, Juan, que en Urban Physio pues lo que habíais hecho era temas de modelado predictivo, asistentes digitales, que era algo que yo tenía mucha curiosidad, saber cómo se unía en una clínica de fisioterapia con inteligencia artificial. Eso ya me lo has contestado, que tenía esa pequeña duda. Pero ¿podrías mencionarnos algunos casos más de aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la salud? Pues la verdad es que la inteligencia artificial es una tecnología que yo llamo transformadora. Algunos la definen como una tecnología de propósito general. Las tecnologías de propósito general, y por tener algunos ejemplos, podemos hablar de la electricidad, podemos hablar del motor eléctrico, podremos hablar del transistor, podemos hablar de Internet. Son tecnologías que se caracterizan por ser transversales, es decir, que son capaces de impactar en cualquier sector, y son motores de innovación y de cambio. Nos permiten hacer mejor algunas de las tareas y procesos que veníamos ejecutando hasta ahora, y al mismo tiempo nos introducen disrupción en el sentido de que son capaces de ofrecernos realizar actividades y tareas que antes no creíamos posibles. Entonces, esta tecnología de propósito general que es aplicable y que tiene potencial de aplicación en cualquier sector, por supuesto que tiene aplicación en el sector de la salud. Y en el sector de la salud, pues por hacer un mapa rápido de posibles aplicaciones, y yo lo voy a circunscribir más al ámbito que mejor conozco, que es el ámbito de los hospitales y el ámbito hospitalario, pues tenemos que pensar que un hospital lo podemos ver desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado, tenemos un hospital como una organización, ¿de acuerdo? Una organización que tiene una serie de procesos operativos y procesos complementarios necesarios para que funcione. ¿De acuerdo? Y hay toda una parte de las técnicas de inteligencia y los sistemas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en los aspectos operativos, en los aspectos operacionales de un hospital, como por ejemplo ser capaces de predecir la demanda, es decir, predecir cuántos pacientes vamos a atender cada día en la unidad de urgencias, o predecir el absentismo de los profesionales, es predecir cuántas personas no van a asistir a su puesto de trabajo en un día determinado, para evidentemente poder tomar decisiones en cuanto a gestión de recursos. Y también hay todo un abanico de aplicaciones que habitualmente son las que nos llaman más la atención, que están relacionadas con la atención clínica a los pacientes, ¿de acuerdo? Los procesos de atención clínica empiezan con una fase inicial de diagnóstico, valoración si un paciente determinado puede tener una enfermedad, luego sigue una decisión de tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, qué tipo de intervención vamos a realizar sobre el paciente para paliar o curar esa enfermedad, y luego sigue toda una etapa de seguimiento para poder verificar y comprobar, monitorizar si ese tratamiento está siendo efectivo o no. Al margen de que hay una etapa previa inicial que es la de prevención, ¿no? Intentar evitar que la población enferme, pues sería realmente el objetivo fundamental de la salud, debería ser precisamente, de los sistemas de salud, debería ser precisamente ese. Pues bien, en cada una de estas etapas podemos pensar en aplicaciones de la inteligencia artificial. Y por destacar algunas que creo que son las más próximas a la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, las más próximas a que podamos poder verlas implantadas en los centros de salud, pues podemos pensar el apoyo al diagnóstico en imagen médica, podemos pensar en el tratamiento del lenguaje natural aplicado a la historia clínica electrónica, y podemos pensar en modelos de riesgo aplicados a predecir futuros riesgos o posibilidades de deterioro sobre los pacientes. Por ejemplo, en modelos de diagnóstico, de apoyo al diagnóstico en imagen médica, podemos plantear a partir de imagen médica radiológica, como puede ser una radiografía de tórax, poder hacer un diagnóstico de si un paciente tiene una determinada patología o no, como puede ser, por ejemplo, el COVID, o como puede ser un nódulo de pulmón. No solo podemos hacer esa predicción, ¿de acuerdo? No solo podemos hacer ese juicio diagnóstico potencial, sino que también podemos cuantificar, es decir, podríamos establecer algún tipo de valoración de cuáles son las dimensiones, dónde está localizada la zona afectada, cuáles son las dimensiones de esa zona, cómo esa zona va evolucionando con el tiempo.
Luego, en procesamiento del lenguaje natural, pues hemos de pensar que la mayor parte de la información clínica que tenemos sobre los pacientes en un centro hospitalario está almacenada en formato no estructurado. Es decir, cuando hablamos de formato no estructurado y formato estructurado, si hablamos o pensamos en formato estructurado, que es lo que normalmente las aplicaciones informáticas almacenan, se almacena la información en una estructura que se llama una base de datos relacional, donde la información está almacenada en formato de tablas que todos podemos visualizar como una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Esa información que está almacenada de esta forma es fácilmente procesable y es la que venimos procesando de forma clásica, ¿de acuerdo? Y tenemos herramientas que nos permiten procesar esa información bastante bien. Pero la información clínica que se almacena en la historia clínica electrónica, que es cuando nosotros vamos a una consulta, el profesional que nos atiende va registrando información sobre tanto la entrevista que nos realiza o la anamnesis, como la exploración que nos realiza, como los resultados o la valoración que hace sobre los resultados de las exploraciones complementarias, como pueda ser una radiografía, una analítica de laboratorio, un análisis de anatomía patológica. Toda esa información está almacenada de forma textual. Está escrita como si escribiésemos un documento en un Word. ¿Qué sucede? Que esta información, digamos, desde el punto de vista más tradicional, es mucho más difícil de explotar. Y realmente la mayor parte del conocimiento clínico que hay sobre las personas en los hospitales está almacenada de esta forma, en formato textual, en formato de texto libre, que es más difícil de explotar. Pues bien, lo que nos aporta la inteligencia artificial y, de acuerdo, y las técnicas del procesamiento del lenguaje natural es que somos capaces de poder dar sentido a toda esa información, de estructurarla, con lo cual luego va a estar disponible para poder participar como una variable de entrada o un dato de entrada en un sistema de modelado predictivo que nos va a permitir hacer pues, predicciones mucho más precisas sobre el diagnóstico o la posibilidad de empeoramiento o el riesgo de empeoramiento de un paciente durante el tratamiento. Esto por mencionar dos de las aplicaciones que yo veo con más potencial, digamos, de normalización o de llegar a la práctica clínica en el corto plazo. Luego hay una parte que a mí también me parece muy interesante y también está relacionada con el procesamiento del lenguaje natural y lo que también se llama inteligencia ambiental, es el hecho de poder capturar información eh, en el ambiente, de ahí el concepto de ambiental, es decir, que existen determinados sensores en nuestro entorno que son capaces de capturar la información de lo que está sucediendo en ese entorno y son capaces de estructurarla para poder almacenarla en un sistema de información que luego podamos utilizar para extraer valor y conocimiento de ella. Entonces, ¿por qué hago especial referencia a esto? Porque algo que es una barrera, por ejemplo, para la utilización de los sistemas de información en salud es precisamente la tarea del registro de información, ¿de acuerdo? Es decir, si vais a una consulta en la que tenéis un profesional clínico que está utilizando un sistema de historia clínica electrónica, veréis que pasa mucho tiempo delante de la pantalla introduciendo información en el ordenador. Tenemos que convertir ese proceso en algo mucho más natural, ¿de acuerdo? Nosotros debemos comunicarnos con los sistemas informáticos de forma natural. Y una de las formas más naturales que hacemos es con la voz, es con el habla. Por lo tanto, estos sistemas de inteligencia ambiental nos permiten hacer este tipo de cosas. Son capaces de capturar, por ejemplo, la conversación que pueda tener entre el paciente y el profesional y estructurar esa información y directamente plasmarla en el formato adecuado de lo que podría ser un informe médico preliminar para que luego tenga una validación por el profesional. Y el profesional está mucho más centrado en el paciente que en el registro de la información en el sistema clínico. Este es, por ejemplo, otro tipo de caso de uso que veo muy interesante y que creo que también va a ser de los casos de uso que van a impactar. Otro caso de uso es la codificación automática, por hablar también de casos de uso que están muy reales o muy cercanos a lo que pueda ser la práctica clínica cotidiana. En los hospitales se realiza un proceso de codificación, que no es otra cosa de que existen unas personas, un grupo de personas, de profesionales especializados, documentalistas y técnicos de documentación, que lo que hacen es leer los informes, es decir, los informes que redactan los clínicos, los médicos, y los transcriben en una serie de códigos de diagnóstico y procedimiento, de
un catálogo internacional que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, que es la que se está utilizando actualmente en España, y ese proceso de traducción, es decir, de texto a código es algo que perfectamente pueden hacer los sistemas que incorporan tecnologías del procesamiento del lenguaje natural. Y es algo que, por ejemplo, pues se está desarrollando también muchísimo. Y luego, pues hay casos de uso que son más lejanos probablemente en el tiempo, en la posibilidad de que lleguen a la práctica clínica cotidiana, como puede ser la medicina de precisión. La medicina de precisión, cuando hablamos de ella, pues estamos pensando en construir modelos predictivos sobre la salud de la persona, es decir, modelos de riesgo que nos puedan dar la probabilidad de que una persona en futuro, a 5 o 10 años, tenga una determinada patología, tenga una determinada enfermedad o pueda fallecer, por ejemplo, en función de características específicas de esa persona, como puede ser su código genético, pueden ser sus hábitos de vida, puede ser su historial clínico. ¿De acuerdo? Pues esto es algo que todos vamos buscando porque pensamos que puede transformar, ¿no? Este tipo de hacer una medicina personalizada es una de los casos de uso que pensamos que van a ser transformadores en la atención en salud, aunque luego pues podremos también hacer algunas matizaciones. Otro caso de uso que también desde el punto de vista de la historia clínica electrónica y los sistemas de este tipo en hospitales son muy interesantes, son los que algunos denominan medicina algorítmica. Digamos, a la hora de hacer el tratamiento de una determinada patología y buscando la forma de estandarizar ese tratamiento, se utilizan lo que se denominan guías clínicas, ¿de acuerdo? Es que para cada patología hay un estándar de tratamiento, de forma que todos los actores y todos los profesionales de la salud que intervienen en el tratamiento de esa patología siguen un estándar de tratamiento que es el que está respaldado por la evidencia científica. Esa medicina basada en una guía no deja de ser una guía para un paciente medio, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos personalizar esa guía de tratamiento a la hora de determinar cuál es la exploración complementaria más adecuada, cuál es el tratamiento o la dosis de medicación más adecuada, contextualizada a cada paciente en concreto, y tenemos sistemas que nos ayuden en todo ese proceso, esto es lo que llamaríamos la medicina algorítmica. Como veis, hay muchísimos casos de uso, hay muchos que seguramente aún no somos conscientes de que podremos desarrollar en el futuro. Podemos pensar en el diagnóstico, en el apoyo al diagnóstico basado en la voz, ya hay algunos estudios realizados, en sistemas de aprendizaje por refuerzo que son capaces de aconsejarnos durante una intervención quirúrgica cuál es la dosis adecuada de medicación de anestesia que tenemos que ir suministrando al paciente en cada momento. Es decir, la verdad es que las potenciales aplicaciones son innumerables y algunas inimaginables, pero también es cierto que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Algo son potenciales aplicaciones, que hay muchísimas, y algo muy distinto es que sea una tecnología que está generalizada en las organizaciones de salud. No, nos estamos encontrando dando los primeros pasos. Yo a veces hablo de una etapa infantil y dependiendo del caso de uso podríamos estar pensando en una etapa embrionaria, en una etapa infantil o quizás en las aplicaciones relacionadas con la imagen, con la visión por ordenador, estamos hablando de una etapa adolescente, pero nos queda aún mucho camino por recorrer, ¿de acuerdo? Pero realmente, aunque tenga los pies en la tierra, tengo la visión y estoy totalmente convencido de que la aplicación de la inteligencia artificial en el medio plazo va a transformar la forma en que prestamos los servicios de atención en salud. Tremendo, Juan. Tremendo y apasionante, porque además también sé que tras cada uno de esos casos de uso, pues alguna vez que hemos hablado tú y yo, nos ponemos a profundizar un poco más, ¿no? Empiezas a contar un poquillo más y digo, jolín, es que es verdad, es que la oportunidad es enorme, ¿no? En cada uno de esos casos de uso existe la oportunidad de, pues al final, mejorar la práctica clínica o la vida de las personas, y eso me parece apasionante. Yo, bueno, ya sabes que yo soy ingeniero de formación y a los ingenieros nos gustan las categorizaciones, porque nuestra cabeza necesita estructurar las cosas. Y yo recuerdo que una vez hablando tú y yo, me dijiste, no, mira, Germán, es que, y bueno, también a hilo de todos estos casos de uso, ¿no? Para darle un poco de estructura. Yo recuerdo que me decías bueno, que se pueden estructurar los casos de uso de inteligencia artificial en el sector salud en diferentes categorías.
Uno de ellos es pues el uso de la inteligencia artificial en la gestión hospitalaria, otro es el uso de la inteligencia artificial en el ámbito clínico, y claro, en función de dónde metamos inteligencia artificial, el riesgo y el beneficio potencial también es mayor, o el riesgo es mayor porque afecta a vidas, o simplemente estamos hablando de optimizaciones. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta categorización? Sí, por supuesto, Germán. Sí, es decir, y es un poco la doble visión, ¿no?, que podemos tener sobre una organización de salud. Es decir, podemos ver la organización de salud como una organización que hemos de gestionar y tenemos una serie de casos que nos ayudan a la gestión, y luego una organización de salud, fundamentalmente su núcleo operacional, ¿de acuerdo?, es la prestación de la atención clínica, la atención en salud, todo este ciclo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Eh, y es importante, y yo creo que tener en mente siempre esta división, ¿de acuerdo? Porque yo veo, y es una opinión personal, pero yo creo que es mucho más cercano en el tiempo, y además es algo por lo que las organizaciones deberían empezar, es por trabajar en aprovechar el potencial, este potencial que venimos hablando de las técnicas de inteligencia artificial en los aspectos operacionales. Y aunque nos resulten muy atractivos los aspectos relacionados con la atención clínica, la realidad es que van a tardar y vamos a tardar más tiempo en llegar a que la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial sean una realidad cotidiana en la práctica clínica. Y esto está relacionado con el riesgo y con la cultura de las organizaciones de salud, ¿de acuerdo? Es decir, en los aspectos operacionales yo hago predicciones que afectan a la gestión. Es decir, yo puedo hacer una predicción, por ejemplo, por casos de uso que se están aplicando ya en algunos hospitales españoles. Existen empresas que tienen soluciones que son capaces de ayudarnos en este sentido. Yo puedo predecir, igual que hago en un hospital, no, perdón, en un hotel. No sé si habéis ido a algún hotel y habéis visto cómo tienen un sistema que les va dando la afluencia prevista de, de, de clientes por franja horaria para, para ese hotel, ¿no? Tienen una previsión de la demanda, es decir, cuántos clientes, incluso cuántos clientes por hora me van a solicitar un servicio de alojamiento en mi hotel. Pues es esa tecnología y esa capacidad de predicción que realmente la podemos extrapolar perfectamente a las organizaciones de salud, y podemos predecir, por ejemplo, para unos servicios. Las organizaciones de salud tienen servicios que se denominan de urgencia, en el sentido de que no está programada la atención en salud al paciente, ¿de acuerdo? Es decir, que por la puerta de urgencias se nos presentan pacientes que deben tener algún tipo de problema de salud no previsible y que necesita atención inmediata. Y luego pues hay toda una serie de ámbitos, como es el de la consulta externa o el de la hospitalización, e incluso el de la intervención quirúrgica, que está fundamentalmente programado. Es decir, hay una planificación previa de los pacientes que voy a atender cada día, tanto en el ámbito de consultas externas que van a venir a la consulta, como que van a ingresar en mi unidad de hospitalización, como que voy a intervenir. Y siempre, evidentemente, hay un margen, hay una bolsa reservada para los imprevistos, que son los que se derivan de alguna urgencia, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el servicio de urgencias atiende pues una demanda que no conocemos. Entonces, son muy interesantes los sistemas predictivos, porque nos pueden ayudar basándonos en la época del año, en el histórico, en determinados factores, nos pueden ayudar a predecir cuál va a ser nuestra presencia, nuestros ingresos, las atenciones en urgencias que vamos a realizar cada día. Y eso, evidentemente, y algo que también es muy importante y que yo creo que es una de las ideas fundamentales que me gustaría recalcar, y creo que es un buen momento este ejemplo para hacerlo, es el hecho de que yo también siempre digo que hemos de ir más allá de la predicción. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, y los técnicos, ¿de acuerdo? Yo soy técnico, pero la verdad es que por mi experiencia he estado siempre muy volcado en negocio, ¿de acuerdo? Y siempre lo que busco es ver cómo la tecnología mm, sea más vanguardista o menos vanguardista, sea más interesante desde el punto de vista intelectual o no. Recuerdo de la solución tecnológica, cómo aporta valor a la organización, ¿de acuerdo? Entonces,
la predicción por sí misma, hemos de pensar que la predicción de un sistema de inteligencia artificial por sí misma no aporta valor. ¿De acuerdo? Lo que aporta valor es la intervención, es decir, es la acción que yo voy a realizar con la predicción que ha hecho el sistema. Y, y cuando evaluamos una solución de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, no hemos de quedarnos solo en la predicción, en lo que es capaz de predecir y lo bueno que es prediciendo, que es algo importantísimo, ¿de acuerdo? Es decir, es una condición necesaria, se la suponemos, ¿de acuerdo? Si yo voy a implantar en mi hospital una solución de inteligencia artificial, yo presupongo que es una buena solución de inteligencia artificial que va a predecir correctamente, que ha sido bien construida siguiendo las mejores prácticas y que va a predecir correctamente lo que pretende predecir. Eh, pero donde he de centrarme, es decir, porque eso es una condición necesaria, si eso no se cumple y a la hora de evaluar la solución tendré que verificar mediante determinados criterios si se cumple o no esto que acabo de decir, ¿no? Si ha sido bien construida y si va a predecir correctamente lo que tiene que predecir, pero el punto importante no es ese, es decir, el punto importante es yo como organización, ¿qué voy a hacer con la predicción? Es decir, si yo soy capaz de predecir las atenciones que voy a realizar en urgencias en mi servicio cada día, tengo que ser capaz de realizar una intervención y tengo que ser capaz de poder modular el equipo de urgencias que tengo cada día. Porque si voy a tener mayores atenciones, voy a necesitar más personal. Si voy a tener menos atenciones, voy a necesitar más personal. Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar en el ámbito de la salud para que al final la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial aporten valor. Siempre tenemos que pensar en esta dualidad que es un marco de evaluación que se llama el par resultado-acción, siendo el resultado la predicción y la acción la intervención que yo voy a realizar, ¿de acuerdo? Porque puede ser que no exista intervención posible y el sistema no va a ser útil, puede ser que exista una intervención pero no es factible que yo la implemente y por lo tanto el sistema no va a ser útil, o puede ser que exista una intervención y yo tenga los recursos y la capacidad para implementarla y entonces la acción que voy a realizar va a ser útil y va a tener lo que llamamos impacto clínico. Es decir, voy a tener un mejor resultado, ya sea sobre los pacientes, ya sea sobre los profesionales, ya sea sobre una optimización en la gestión y por lo tanto en costes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos que perseguir siempre cuando implantamos una aplicación o un sistema de inteligencia artificial en salud es conseguir ese impacto clínico. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista operacional, existen este tipo de propuestas, como pueda ser la predicción de las atenciones en una determinada área, en la consulta externa la predicción de los pacientes que no se van a presentar para poder planificar otra cita para otro paciente y poder aprovechar ese hueco del profesional que si no se perdería. Puede ser la predicción del absentismo, es decir, profesionales que no van a poder ir a trabajar por cualquier razón, que seamos capaces de poder redimensionar las plantillas pues, para que no haya déficits de personal en determinados servicios. Puede ser la predicción de reingresos, ¿de acuerdo? Un reingreso se produce cuando un paciente es dado de alta de hospitalización por una determinada patología después de haber sido tratado y vuelve a ingresar en un periodo de tiempo determinado, que normalmente se toma un periodo de 30 días. ¿De acuerdo? Y si ese paciente vuelve a reingresar por el mismo problema de salud, pues a priori es un indicador de calidad, de una calidad deficiente porque no hemos resuelto el problema inicial. Estamos volviendo a ocupar un recurso hospitalario como es la cama y estamos volviendo a ocupar el tiempo de profesionales que podrían estar dedicados a otro paciente por el hecho de que ese paciente vuelva a reingresar. Al mismo tiempo, el paciente, que es lo más importante, está volviendo a sufrir de una enfermedad para la cual ya ha sido tratado. Evidentemente, pues imaginaréis que esta tasa de reingresos es algo que preocupa a todas las organizaciones de salud, preocupa desde el principio de los tiempos, desde que tenemos datos y yo vengo trabajando en organizaciones de salud, siempre ha sido un indicador relevante para ellas y los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a predecir estos reingresos, es decir, en el momento del alta de hospitalización nos pueden predecir qué probabilidad hay, qué riesgo hay de que ese paciente tenga un reingreso a 30 días. Pero claro, todo esto tiene sentido y es útil si yo puedo articular una intervención. Es decir, si yo puedo hacer algo para que es mitigar
el riesgo de ese reingreso. Si yo puedo hacer algo para que ese paciente no reingrese, como puede hacer un tratamiento profiláctico en su casa si es después de una cirugía, como puede ser un seguimiento desde la atención primaria. Si yo soy capaz de articular esas intervenciones que tengo evidencia científica de que tienen un efecto en reducir el riesgo de reingreso, pues va a ser útil el sistema de inteligencia artificial. Pero sí que es cierto que, digamos, en los aspectos operacionales que no están relacionados con la atención clínica, hay mayor capacidad de penetración y de conseguir que los sistemas de inteligencia artificial estén funcionando en las organizaciones de salud en el corto plazo. Lo que es la atención clínica y este ciclo de tratamiento de los pacientes, de diagnóstico, de tratamiento terapéutico y de seguimiento, pues aquí, digamos, es más complejo. Y es más complejo en el sentido de que, aunque tenemos muchísimas publicaciones, y la verdad es que si uno consulta la literatura, y yo lo hago con cierta regularidad, la literatura científica me refiero, lo hago con cierta regularidad, es decir, tenemos publicaciones prácticamente a diario sobre modelos que nos hablan de cómo nos pueden ayudar en el diagnóstico, cómo nos pueden ayudar en el tratamiento, ya sea pues en la selección de la dosis, en recomendaciones de tratamiento, por ejemplo, en el ejemplo de la anestesia que estábamos mencionando antes, cómo nos pueden ayudar durante el seguimiento de los pacientes, haciendo una monitorización no invasiva con técnicas de visión por ordenador, etcétera. Pero hay algo que también es fundamental que entendamos, que es parte esencial de la cultura de una organización de salud, ¿de acuerdo? Y ahí está ese juramento hipocrático, ¿no? De ante todo no hacer daño. Hay algo que cualquier solución de inteligencia artificial que quiera participar en este ciclo de atención en salud va a tener que demostrar. Y va a tener que demostrar primero de que no hace daño, ¿de acuerdo? Es decir, que no es un riesgo para los pacientes. Y por otro lado, va a tener que demostrar que produce un impacto clínico. Es decir, que su uso va a mejorar la atención que se realiza sobre los pacientes o va a mejorar en algún sentido el resultado de los profesionales o va a mejorar lo que es el rendimiento de la organización como organización o nos va a ayudar a reducir costes. Y esto lo tenemos que demostrar, quiero decir, en el ámbito de la salud, las organizaciones de salud se basan en el conocimiento, pero es un conocimiento respaldado por la evidencia. Es decir, si yo implemento una nueva escala de valoración de riesgo, no la voy a poder utilizar hasta que no haya demostrado que no hace daño y que no haya demostrado de que tiene impacto clínico, que va a ser más útil, que va a ser útil para la atención del paciente o va a ser útil para la organización. Y para poder demostrar esto voy a tener que realizar estudios. Y esos estudios los voy a tener que publicar y van a tener que tener su contrastación por otros profesionales y van a tener que haber evidencia científica de que estos sistemas son útiles. Entonces, para poder llegar a lo que se denomina la aceptación clínica, y la aceptación clínica es de hecho que los profesionales, los clínicos, acepten utilizar estos sistemas, vamos a tener que dar evidencia de esto, vamos a tener que dar evidencia de que nuestras aplicaciones están bien construidas, de que nuestras aplicaciones no hacen daños, de que nuestras aplicaciones no incorporan sesgos para las subpoblaciones y de que, por último, vamos a tener que demostrar que nuestras aplicaciones y nuestros sistemas tienen impacto clínico, porque si no, por muy buenos que sean prediciendo, no tiene ningún sentido que los pongamos en marcha en una organización de salud. Y este camino, que yo algunas veces llamo el largo camino hacia la producción, es un camino que lleva su tiempo y requiere toda esta evidencia, requieren realizar estudios y requieren que, en primer lugar, las aplicaciones ya de por sí sean robustas. Y una vez que tengamos aplicaciones robustas, pues requieren que tengamos evidencia científica de que no van a ser o no van a producir daños en nuestros pacientes y que además van a dar un impacto clínico en nuestra organización. Y una vez que tengamos todos estos pasos es cuando podremos conseguir esa aceptación clínica, porque sin la aceptación clínica, y esto quizás si venimos de otro sector nos puede chocar, es decir, sin la aceptación clínica de los profesionales, no vamos a poder implantar soluciones en el ámbito de salud. Es decir, es así de sencillo. La cultura en las organizaciones de salud
se basa fundamentalmente en velar por la seguridad de los pacientes y en que las intervenciones que realizamos sobre ellos van a ser beneficiosas en algún sentido. Entonces, esto es algo que vamos a tener que demostrar con los sistemas de inteligencia artificial. Y en ese sentido veo más lejano en el tiempo el hecho de que en la práctica clínica cotidiana tengamos sistemas de inteligencia artificial funcionando, lo cual no quiere decir que no lo vea. Estoy convencido de que los vamos a tener, pero vamos a tener que pasar pues, por todas estas etapas. Al final es algo con la nueva tecnología y las organizaciones de salud son conservadoras en cuanto a la incorporación de tecnología. ¿De acuerdo? Y es algo que es bueno, simplemente se basan en la evidencia y nosotros tenemos que evidenciar que nuestras aplicaciones son robustas, nuestras aplicaciones son seguras, no incorporan sesgos y además tienen utilidad e impacto clínico. Fijaros, y por poner un ejemplo que quizás yo empecé a trabajar en sistemas de historia clínica electrónica a finales de los 90. Y hace un par de años aún seguía trabajando en sistemas de historia clínica electrónica, implantando soluciones. Y hoy podremos decir que la mayor parte de los centros de los hospitales españoles tienen un sistema de historia clínica electrónica funcionando, y es cierto, pero es un proceso que nos ha ayudado muchísimos años. Y las primeras etapas, la de finales de los 90 y los primeros años del 2000, de la década del 2000, pues fueron duras porque hubo que hacer una transformación cultural en las organizaciones. Las propias organizaciones tuvieron que madurar al mismo tiempo que iban implantando la tecnología y es algo que también vamos a tener que ver con la inteligencia artificial. Es decir, como toda nueva tecnología, tiene un ciclo de desarrollo y un ciclo de maduración. Y las organizaciones tienen que ser capaces de madurar al mismo, tienen que ir a medida que la van incorporando. Y eso requiere un tiempo que puede ser más o menos corto, pero no es un tiempo de que hoy o mañana lo vayamos a conseguir, ¿no? Estamos hablando pues, en el medio plazo de 5 años hacia adelante. Lo cual no quiere decir, y podemos escuchar en las noticias o escuchar a proveedores y a profesionales que la inteligencia artificial ya es una realidad en las organizaciones de salud, porque evidentemente hay casos en los que hay muchísima prueba de concepto, es decir, muchísimo piloto, hay menos casos de puesta en producción de sistemas de inteligencia artificial, pero los hay, evidentemente que los hay, pero no es la norma. Cuando yo digo que tenemos la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial implantados en la práctica clínica cotidiana, me refiero a que sea la norma, como es habitual que si tú vas a un centro hospitalario haya un servicio de radiodiagnóstico y tenga una modalidad de radiología convencional. Eso pasa en la mayor parte de los centros hospitalarios a los que tú puedas visitar. Pues esa normalidad aún no la encontramos con los sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y creo que en la parte de la atención clínica vamos a tardar algo en conseguirlo por el hecho de que necesitamos esta aceptación clínica que mencionaba. Oye, pues Juan, yo relacionado con todo esto que estabas contando, yo lo que te quería preguntar un poco es que, bueno, está claro que todas estas tecnologías al final van a mejorar la vida de los pacientes, pero también en la crisis del COVID hemos visto como todos los profesionales sanitarios han estado completamente saturados, han tenido muchísimo trabajo. Y yo te quería preguntar también por eso, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede mejorar la vida también de los profesionales sanitarios, de los médicos? Una cosa que hablamos mucho por aquí, que son los perfiles Centauro, ¿no? O sea, cómo al final con la tecnología los médicos y los profesionales sanitarios pueden tener unos superpoderes en la convergencia entre su trabajo y el de la tecnología. Y luego también, claro, relacionado con esto, está la idea esta que tanto se está hablando del human in the loop, ¿no? O sea, al final está bien que una inteligencia artificial nos dé un diagnóstico, pero tiene que haber una persona detrás que lo corrobore, o que siempre la persona tiene que estar, el profesional siempre que tiene que estar en medio de todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que va a afectar, ¿no?, en el día a día de los médicos? Bueno, pues la verdad es que una pregunta súper interesante. Por mencionar rápidamente lo del COVID, ¿vale? Y mi visión ahí sobre la inteligencia artificial en el COVID, yo creo que la resume muy bien el título de un artículo que se publicó en el 2020 en la revista del MIT, que nos decía que la IA podría ayudar en la próxima pandemia,
pero no en esta. Y sí quisiera hacer aquí una matización, solo antes de entroncar con el tema de los profesionales sanitarios, es el hecho de que si algo nos ha puesto de manifiesto el COVID, es que, digamos, los sistemas de información que necesitamos a nivel del Sistema Nacional de Salud, que se basan en la integración de datos, se basan en la interoperabilidad entre sistemas, se basan en tener un gobierno del dato que sea capaz de tener datos a partir de los cuales podamos extraer valor y construir sistemas y que podamos tomar buenas decisiones. Y en el caso de una pandemia, estas decisiones tienen que ser lo más rápidas posible y en los instantes iniciales, pues es algo que yo creo que en esta pandemia hemos fallado en nuestro país y no solo nosotros, hemos fallado en muchos otros lugares, ¿de acuerdo? Es decir, que hemos puesto en evidencia, digamos, que el gobierno del dato y los sistemas de información a nivel nacional relacionados con la salud poblacional no estaban preparados para una situación de pandemia como la que hemos vivido. Entonces, yo lo único que espero como reflexión, ¿no?, y como aprendizaje es que a partir de aquí articulemos, y algunos pasos se están dando, articulemos la capacidad de poder tener unos sistemas de gestión de la información y de gestión del dato con el gobierno adecuado para que seamos capaces de poder obtener ese valor potencial del dato en el momento, en el instante inicial. Pero ya hablando quizás de la pregunta que realmente me estabas formulando, ¿no? Es la relación entre el profesional, el clínico y el sistema de inteligencia artificial. Se ha hablado mucho, y porque además es algo que evidentemente es un buen titular de prensa, es un buen titular en los medios, ¿no?, de si la inteligencia artificial está aquí al sustituir al profesional. Y evidentemente este es un enfoque que en primer lugar no es el enfoque correcto, porque la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial, tal como los conocemos hoy en día y los que somos capaces de desarrollar, no son capaces ni tienen la capacidad para poder sustituir a un profesional, pero sí que hemos de pensar en una idea que a mí me gusta llamarla como inteligencia aumentada o inteligencia colaborativa, en la que el tándem profesional, sistema de inteligencia artificial, trabajando de forma conjunta, tienen mayores capacidades, ya sea para el diagnóstico o ya sea para el tratamiento, que si trabajan de forma aislada. ¿De acuerdo? Entonces, esta inteligencia aumentada o esta inteligencia colaborativa sí que es el paradigma el que tenemos que buscar. Es el paradigma que tenemos que buscar de cómo la inteligencia artificial debe apoyarnos. Porque la inteligencia artificial, como toda tecnología, es una herramienta. Y es una herramienta que está para hacer que nosotros nuestras tareas como seres humanos las podamos desarrollar mejor. Las podamos desarrollar mejor en el caso del diagnóstico, es que podamos hacer un mejor diagnóstico. Es que haya errores de diagnóstico que no cometamos. Es que seamos más precisos en el diagnóstico que realizamos. Es decir, es la posibilidad de aumentar nuestras capacidades. De ahí el nombre de esa inteligencia aumentada. Entonces, la relación con el profesional tenemos que verla bajo este paradigma. Es una herramienta que va a trabajar o va a colaborar con el profesional para aumentar sus capacidades. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sí que ha demostrado, los sistemas de inteligencia artificial sí que tenemos evidencia de que son muy buenos detectando pues algunos tipos de patrones, ya sea en las imágenes, ya sea en las variables clínicas de un paciente, que quizás son más difíciles o se nos pueden escapar a los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que podemos hacer es que trabajando conjuntamente gozar de esas capacidades aumentadas, con lo cual vamos a ser más sensibles y más específicos en nuestros diagnósticos, vamos a cometer menos errores a la hora de diagnosticar. Entonces, yo creo que esa es la vía. Y con respecto al Human in the Loop, ¿de acuerdo? Es algo que tanto los profesionales como los pacientes quieren y es necesario. Es decir, al final los sistemas nos van a dar un posible juicio diagnóstico, ¿de acuerdo? Respaldado normalmente con una probabilidad
e incluso pues, con una localización de la zona, si es una imagen médica, con una cuantificación, es decir, con una medida objetiva de un valor, de que puede ser las dimensiones o el volumen de la zona afectada en los pulmones. Si estamos hablando de una patología pulmonar, nos pueden dar un score de una escala, por ejemplo, la de Grissom para el cáncer de próstata, que se utiliza en el análisis, en la anatomía patológica de próstata, que condiciona en función del valor del Grissom, nos condiciona cuál es el tratamiento que vamos a realizar sobre ese paciente. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial nos van a sugerir, ¿no? Nos van a sugerir y nos van a emitir un juicio potencial. Pero esa información debe ser siempre valorada por un profesional que es el que al final tiene que tomar el juicio definitivo. Entonces, un poco por describir cómo podríamos articular en un sistema de apoyo al diagnóstico en imagen, cómo podríamos articular esta ayuda de la inteligencia artificial. Podría ser, por ejemplo, en una modalidad de que nos ayuda en la primera lectura. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un radiólogo, yo tengo una estación diagnóstica donde puedo visualizar con una muy buena resolución la imagen que ha capturado la modalidad diagnóstica al paciente. O si soy un patólogo, que estoy en mi laboratorio de anatomía patológica, en los laboratorios de anatomía patológica lo que analizan son tejidos, nos extraen una muestra y esa muestra se le realiza un preprocesado para mantenerla y destacar y contrastar las zonas que tiene, y luego pues mediante ya sea un microscopio convencional o mediante tecnología digital se puede escanear y digitalizar, y en una estación diagnóstica el patólogo también realiza una interpretación del tejido para ver si hay alguna anomalía celular. ¿De acuerdo? Pues los sistemas que nos apoyan en la primera lectura lo que van a hacernos su objetivo fundamental es reducir el tiempo de la lectura y reducir los errores de diagnóstico. Nos van a destacar y señalar aquellas zonas de la imagen donde piensan que hay alguna determinada patología, alguna determinada anomalía con la cual el clínico va a fijarse en esa zona, por lo tanto, y va a invertir menos tiempo en la lectura de la imagen, y al mismo tiempo también nos van a sugerir unos diagnósticos potenciales con una escala de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces nos pueden ayudar a ser más eficientes, destacándonos las zonas en las que debemos prestar atención. Esa sería una aplicación de los sistemas de inteligencia artificial para una primera lectura. Pero otra posible aplicación sería la de una segunda lectura. ¿Y qué es esto de la segunda lectura? Pues la segunda lectura es como una especie de control de calidad. ¿De acuerdo? Y el control de calidad quiere decir que yo, el radiólogo o el patólogo, voy a realizar mi ciclo de trabajo de forma habitual, pero al mismo tiempo, en paralelo, va a operar un sistema de inteligencia artificial. Y el sistema de inteligencia artificial solo va a intervenir cuando se detecta una discrepancia significativa con el juicio que yo he emitido. Si yo no he detectado que hay ninguna patología en esa imagen y el sistema de inteligencia artificial detecta que hay una patología, entonces va a alertar al profesional para que sea revisado por el profesional o por un equipo de profesionales para determinar si realmente hay una patología o no hay una patología en la imagen. ¿De acuerdo? Pero como os veis, tanto en el caso de primera lectura como en el caso de segunda lectura, siempre va a haber un profesional que es el que toma la última decisión. Y es algo que es requerido desde el punto de vista de una visión ética de cómo debe ser la atención en salud, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo es algo que también en todos los estudios que se han realizado sobre pacientes en los que se les ha consultado si quieren que intervenga un profesional o no en la emisión del juicio diagnóstico, pues quieren que haya un profesional, es decir, haya una persona en el bucle, ¿no? Esta human in the loop, ¿de acuerdo? Es en determinadas situaciones en las que el riesgo de poder tomar una mala decisión es relevante, y en el caso de la atención en salud el riesgo de una mala decisión es relevante, no podemos delegar la toma de esa decisión en un sistema de inteligencia artificial. Tiene que haber una persona participando y tomando la decisión definitiva. Entonces, este modelo, el tándem de inteligencia aumentada profesional y sistema de inteligencia artificial con la decisión última por el profesional sanitario, es el modelo que vamos a ir viendo que se va adoptando en nuestras organizaciones de salud. Y de hecho, también un poco por hacer alguna matización y algunas cuestiones auxiliares sobre el tema de los profesionales de salud y la inteligencia artificial,
algo que también debemos de ser muy conscientes, y esto afecta sobre todo a los fabricantes de soluciones o a los gestores en las organizaciones de salud que quieran implantar soluciones de inteligencia, diseñar, ya sea el fabricante, diseñar y construir, o implantar en el caso de una organización o evaluar una solución de inteligencia artificial, hemos también de tener muy claro de que la participación de los profesionales sanitarios en todo el proceso, ya sea de diseño y construcción, como en el proceso de evaluación y puesta en marcha, es fundamental. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos abordar en la construcción de sistemas de inteligencia artificial en salud o su puesta en marcha en las organizaciones sin contar con los profesionales sanitarios. Porque es probable que al final nuestro sistema no se adapte a los flujos de trabajo y a las necesidades de estos profesionales. Y algo, es una característica, por hablar de otra característica fundamental que tienen que tener las soluciones para que puedan llegar a la práctica clínica, es que estén integradas en los flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, una solución como esta que hablábamos de apoyo al diagnóstico en imagen tiene que estar integrado en el flujo de trabajo del diagnóstico a la imagen médica. No puede vivir como un sistema aislado que tengo que consultar es profeso para poder hacer la valoración diagnóstica. Eso realmente en la práctica clínica no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, Human in the Loop para las tareas relacionadas con la atención clínica, debemos contar con equipos multidisciplinares que incorporen a los profesionales de la salud en todo el proceso del ciclo de vida de una solución de inteligencia artificial, desde su conceptualización inicial, su diseño, su construcción, su validación y su puesta en marcha en los centros. Y sí, y yo creo que con esto creo que respondo básicamente a tu pregunta. Pues sí, la verdad que no lo has podido explicar mejor, Juan. Y como nos lo has explicado de manera tan detallada, al final estaba aquí Maya, que quería comentar algo. Y yo, bueno, también le queríamos hacer una pregunta porque, bueno, hemos hablado de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la vida de los pacientes y de los profesionales, pero no le hemos preguntado a la propia inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puede mejorar su vida? Entonces yo le quería preguntar un poco a Maya también si, bueno, a ver qué tal está de salud, eso es lo primero de todo. A ver qué tal estás, Maya. Mi salud es de hierro, y tengo un clon en construcción por si mi sistema se agota. Ah, fantástico, claro. No me extraña que sea de hierro. Su salud. Y Maya, tengo curiosidad. ¿Cómo evita una inteligencia artificial ponerse enferma? Es importante que se mantenga activa y que tenga una buena alimentación. Una buena alimentación, pero ¿qué tipo de alimentación consume una inteligencia artificial? ¿Datos, quizás? Una inteligencia artificial necesita una buena alimentación para estar sana y en forma. Necesita datos saludables que le proporcionen energía y nutrientes. Muy interesante, Maya, porque además yo estaba pensando en preguntarle a Juan algo sobre los datos, o sea que ya me has hecho la intro perfecta. Juan, ya nos has ido un poco en tus intervenciones adelantando cuáles pueden ser los retos más importantes de aplicar inteligencia artificial en salud, ¿no? Comentabas antes pues, que la mayor parte del conocimiento de los pacientes está en un formato textual, también que es muy importante que se lleve a cabo una transformación cultural, que hay que demostrar que lo que se está haciendo no puede producir ningún daño sobre los pacientes, que no hay un riesgo de tomar una mala decisión, que aquí es algo que no es para nada trivial. También puede haber otros temas como es que los datos que se tratan son tremendamente sensibles, probablemente los más sensibles que haya en el mundo, los datos sanitarios. Entonces, ¿qué otros retos aparte de estos crees que se dan en este sector? Bueno, pues yo creo que sí hemos mencionado, ¿no? Al final, para poder aplicar la inteligencia artificial en la práctica clínica, tenemos que conseguir esa aceptación clínica. Esa aceptación clínica se basa en que haya evidencia, por lo tanto, de que no tenemos riesgos a la hora de riesgos que nos va a introducir
nuestra solución o nuestro sistema de inteligencia artificial y que hayamos también contrastado de que vamos a conseguir algún beneficio, lo que llamamos impacto clínico, ¿no? Mejores resultados en la atención del paciente, mejores resultados para los profesionales o mejor eficiencia o una reducción de costes para la organización. Pero hay algunos aspectos que también son claves y que son quizás también muy específicos de la industria de la salud, ¿de acuerdo? Y uno de ellos que deberíamos mencionar es el de la explicabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, vosotros sabéis muy bien que el paradigma actual que estamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando actualmente básicamente de una de las subdisciplinas que es el aprendizaje automático, el machine learning, y este es un paradigma que se basa en modelar el modelado de distribuciones de datos. Lo que hacen es modelar distribuciones de probabilidad de los datos. Cuando construimos un sistema predictivo, lo que estamos construyendo es un modelo estadístico. A la hora de las técnicas que yo puedo utilizar para hacer este modelado, hay técnicas que son, vamos a llamarlas un poco como decía el conde Lucanor, más claras y otras que son más oscuras, ¿de acuerdo? Hay técnicas como quizás la regresión logística, que está muy implantada en los estudios de salud y es algo que los profesionales de salud comprenden muy bien, son claras en el sentido de cuando yo utilizo un regresor logístico para hacer una predicción, por ejemplo, un diagnóstico sobre un paciente o un riesgo de que el paciente pueda tener un deterioro o una determinada patología en el futuro, yo soy capaz de explicar por qué el sistema ha tomado esa decisión. Es decir, soy capaz de conocer qué variables está considerando y qué peso y qué valor le está dando a cada una de esas variables para poder tomar la decisión. Os utilizo un árbol de decisión, puede ser una técnica también de aprendizaje automático, pero que digamos que también tiene cierto grado de implantación en las instituciones de salud, pues yo soy capaz de explicar cómo llego a hacer mi predicción. En cambio, hay técnicas que son algo más opacas. A veces utilizamos el término caja negra, ¿de acuerdo? El black box. Hay términos que son más opacas en el sentido de que yo no soy capaz de explicar cómo el sistema está llegando a realizar esa predicción. Y es algo además que es un campo muy activo de investigación. Es decir, buscar la explicabilidad de las decisiones, básicamente en los sistemas de deep learning, que son los que se caracterizan, ¿no? Los sistemas de redes neuronales profundas son los que se caracterizan en tener este grado mayor de opacidad. Algo que es también consustancial, digamos, a una organización de salud y que es fundamental para conseguir esa aceptación clínica es esa transparencia. Es decir, que seamos capaces de explicar a los profesionales y además a los pacientes cómo los sistemas de inteligencia artificial realizan su predicción. Y mientras no consigamos eso, por mucho que nos empeñemos desde el punto de vista técnico, los técnicos o los que construimos soluciones de inteligencia artificial, mientras no seamos capaces de poder explicar cuáles son las decisiones, no vamos a conseguir la confianza de los profesionales y esa confianza de los profesionales es un factor clave para la aceptación clínica. Es decir, que algo por lo que tenemos que luchar, ¿de acuerdo? Y es un reto que tenemos todos los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, es que tenemos que conseguir, por lo menos en el ámbito de la atención clínica a los pacientes, que es un ámbito que consideramos de riesgo, debemos que conseguir que las decisiones o los juicios que toman los sistemas de inteligencia artificial seamos capaces de interpretarlos y de explicarlos. Y mientras no consigamos eso, vamos a estar lejos de lo que es la práctica clínica cotidiana. Entonces, yo creo que este es un aspecto fundamental. Y por otro lado, tenemos otro gran reto, que es el de la privacidad, ¿de acuerdo? Este paradigma, ¿no?, que estamos utilizando para construir sistemas de inteligencia artificial está determinado por los datos. Quiero decir, construimos sistemas a partir de los datos. Sin datos no podemos construir sistemas. Es así de sencillo. Y no solo datos, sino datos etiquetados y de calidad, ¿de acuerdo? Pero necesitamos acceder a datos. Y los datos no son propiedad de las organizaciones. Los datos de salud son propiedad del paciente y debemos asegurar
Y esta es una premisa fundamental y no debemos dejarnos engañar por determinados cantos que podamos escuchar en el entorno y en el ecosistema, ¿no? De que nos ponen en la tesitura entre elegir el progreso tecnológico o la privacidad. No, el reto que tenemos es que no podemos, la privacidad no está en juego, ¿de acuerdo? La privacidad es algo que debemos de asegurar y nosotros, los tecnólogos, nos debemos preocupar de conseguir que podamos construir y utilizar datos para construir nuestros sistemas sin poner en riesgo la privacidad de los pacientes. Y ese es un reto que tenemos fundamentalmente por delante. El Reglamento General de Protección de Datos que está vigente en Europa obliga a mantener y asegurar esa privacidad y obliga a que no podemos utilizar además los datos de los pacientes si nos han dado el consentimiento expreso para este uso secundario que queremos hacer. Por lo tanto, es otro de los retos que tenemos también por delante. Al margen de demostrar, ¿no? Y evidenciar de forma rigurosa que, nuestros sistemas no hacen daño y son útiles y tienen impacto clínico, tenemos que asegurar que nuestros sistemas van a ser explicables y que nuestros sistemas no ponen en riesgo la privacidad de los pacientes, ¿de acuerdo? Ni hemos usado datos que no han sido suministrados y cedidos voluntariamente para la construcción de estos sistemas. Y evidentemente, pues esto puede chocar a lo mejor con lo que escuchamos, que si en China o en Estados Unidos son más laxos con este tipo de normas. Yo creo que esta es una fortaleza que tenemos como sociedad en Europa y la que no podemos prescindir, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener la privacidad y nuestro reto, y la vida es de retos, es decir, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de buscar soluciones, no ir por la vía fácil, sino buscar soluciones a los retos que se nos presentan. Y eso nos va a hacer, pues hacer mejores soluciones de inteligencia artificial. Y por otro lado, otro punto que también es importante es la robustez, ¿de acuerdo? Quizás no hemos hablado tanto de esto, pero necesitamos que los sistemas de inteligencia artificial que construimos sean robustos. Es decir, cuando sean robustos, quiero decir que funcionen correctamente y que no se puedan perturbar fácilmente. Me imagino que vosotros sí conocéis los ataques adversarios, ¿de acuerdo? Pero para los que quizás no estén familiarizados con el término, es el hecho de que haciendo pequeñas manipulaciones, por ejemplo, sobre las imágenes, una radiografía de tórax o una resonancia magnética, haciendo pequeñas manipulaciones sobre la imagen que son prácticamente inadvertidas por una persona o un clínico, un radiólogo que estuviese haciendo la exploración y la lectura de esa imagen, son capaces de alterar radicalmente cuál es la predicción que realiza el sistema de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de falta de robustez. Es decir, no podemos tener sistemas que no sean robustos, que no podamos estar seguros de que la predicción que están realizando es correcta dentro de evidentemente, como cualquier sistema, tiene su tolerancia, ¿no? Sus márgenes de tolerancia al error. Pero hemos de estar convencidos de que están construidos correctamente, siguiendo un procedimiento de construcción muy riguroso, para lo cual necesitamos que haya estándares que realmente no existen aún. Tenemos buenas prácticas, pero no tenemos unos estándares de construcción de sistemas de inteligencia artificial en salud que nos determinen y se establezcan rigurosamente con todos los pasos y tareas que tenemos que realizar y todas las medidas de validación que hemos de realizar para poder asegurar con un cierto grado de tolerancia, evidentemente, siempre la bondad de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Con lo cual, los sistemas que estamos construyendo, pues, y claro, es una afirmación general, pero no gozan de este grado de robustez en el sentido de que son posiblemente fácilmente manipulables mediante un ataque adversario, que están muy ajustados a los datos que he utilizado para construirlos, y los datos que he utilizado para construirlos normalmente pues reflejan sesgos implícitos que hay en las organizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, el sesgo al final es que voy a tomar una decisión incorrecta en función de una determinada subpoblación, como puede ser en función del género, para hombres y mujeres, en función del color de la piel, en función de la raza o en función de los ingresos económicos de
de un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, para algunas subpoblaciones hago buenas predicciones, pero para otras subpoblaciones hago malas predicciones. Esto es algo que tenemos que poder mitigar en los sistemas que construimos y tenemos que poder demostrar que lo hemos mitigado, ¿de acuerdo? Y no es una tarea trivial ni sencilla, porque muchos de estos sesgos están implícitos en nuestras organizaciones. Digamos, el sesgo no es algo que haya aparecido con los sistemas de inteligencia artificial, el sesgo es algo que tradicionalmente ha estado presente en las organizaciones de salud, está presente en las escalas que se pueden estar utilizando en la práctica clínica, están presentes en los sistemas de monitorización que tenemos para la medida de constantes vitales y están presentes y van a estar presentes en los sistemas que construyamos porque están implícitos en los datos que manejamos. Entonces tenemos que buscar primero los cambios necesarios en las organizaciones para ir paliando y mitigando esas situaciones de sesgos que pueden estar en ellas de forma implícita y, por otro lado, asegurando que los sistemas que construimos hayan podido cuantificar como mínimo los sesgos que tienen y, por otro lado, ser capaces con alguna estrategia de mitigarlos para que de alguna forma esos sesgos no estén en nuestro sistema en producción en funcionamiento. Y por otro lado, tenemos el reto de la monitorización y de la puesta en marcha. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos que las organizaciones, y hemos hablado un poco de la cultura y la adopción de la tecnología novedosa siempre requiere un grado de madurez de las organizaciones y eso requiere un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos también que las organizaciones vayan empezando con pequeños proyectos de sistemas de inteligencia artificial, probablemente en áreas con menos riesgo, como pueden ser las operacionales, y poco a poco pues vayan madurando en el uso de la tecnología, contando con los equipos y los perfiles familiarizados con esta tecnología, teniendo un pulso y una medida de la realidad de lo que la tecnología nos puede ofrecer hoy y cómo se puede poner en marcha una solución de estas características. Y una vez que he puesto en marcha una solución de estas características, no hemos de olvidarnos de que, como hemos dicho, lo que estamos haciendo es modelar distribuciones de probabilidad. Si esas distribuciones de probabilidad cambian con el tiempo, es decir, yo cuando construyo un sistema utilizo un conjunto de datos que llamamos datos de entrenamiento, que son los que utilizo para construir el sistema, ¿de acuerdo? Y esos datos de entrenamiento pues están modelando la realidad de una determinada forma, están modelando una determinada distribución de probabilidad. Si construyo un sistema para la detección de lesiones en la piel, por poner un ejemplo muy visual, con pacientes de piel clara, pues estoy modelando una distribución de probabilidad de un rango de pacientes de unas determinadas edades, de determinado sexo, de determinadas razas, con distintas tonalidades de piel clara. Si yo pongo eso en funcionamiento y esa distribución de probabilidad cambia, en el sentido de que aparecen pacientes con tonalidades de piel más oscura, mi sistema no va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Y se ha producido lo que llamamos una deriva en los datos. Yo tengo que estar monitorizando continuamente mi sistema para ir detectando esta deriva en los datos y tomar acciones correctoras, como puede ser una recalibración o incluso un reentrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el ciclo de vida de una solución de inteligencia artificial no termina con la puesta en producción, sino tenemos toda una serie de procesos de monitorización que de forma continua, diaria, para ir evaluando que no se producen estas derivas, como pueden ser unas derivas en los datos, o puede ser una deriva de concepto, que se llama el hecho de que al final un sistema de inteligencia artificial es una máquina predictiva, pero una máquina predictiva lo que hace es establecer una asociación entre unas características del paciente, por ejemplo, una imagen, y una determinada patología. Por ejemplo, pues tiene COVID o no tiene COVID. Y aquí estoy estableciendo una asociación, ¿de acuerdo? Esa asociación, características, y yo determino si el paciente tiene COVID o no tiene COVID. Si esta asociación, es decir, al final lo que estoy es modelando la regla subyacente que hay por debajo, que establece esa relación entre las características y el diagnóstico, si esta asociación cambia, y puede cambiar con el tiempo, porque hay una mutación en el COVID y las características de los pacientes o los hallazgos en las imágenes cambian, por lo tanto,
ha cambiado la asociación que yo voy a poder establecer, también necesito poder detectarlo y recalibrar o reentrenar los sistemas. Es decir, el hecho de que en su construcción se basan, y a mí me gusta utilizar la palabra el determinismo, ¿no? El determinismo está determinada por los datos, hacen que su alcance en la práctica también está condicionado por las características de la población. Si esa población, a partir de la cual yo he construido mi sistema, cambia, ¿de acuerdo? Entonces mi sistema va a dejar de funcionar correctamente, se va a deteriorar, ¿de acuerdo? Y voy a tener que realizar acciones correctivas con el tiempo. Pues también necesitamos estándares y procedimientos y mecanismos para ir a asegurar que esa monitorización la realizamos correctamente y somos capaces de ir reentrenando continuamente también los sistemas para que se vayan adaptando a las nuevas realidades. Entonces, pues tenemos muchos retos. Este es un reto más bien operativo que entraría dentro de esa estandarización del ciclo de vida de desarrollo de una solución de inteligencia artificial en salud, que es más rigurosa que en otros ámbitos, como pueda ser el retail, ¿no? O el marketing o el financiero, por hechos que ya hemos mencionado, ¿no? de que estamos en un proceso de alto riesgo, que es el proceso de atender y de tratar la salud de las personas y que requiere que tengamos un estándar, ¿de acuerdo? Un estándar y una serie de procedimientos y tareas bien definidas que nos permitan poder construir sistemas robustos que seamos capaces de asegurar que van a funcionar correctamente, que son explicables, que van a conseguir esa confianza del profesional y van a conseguir esa aceptación clínica y además que tenemos todos los procedimientos y todo el gobierno dentro de nuestra organización de salud para poder ponerlos en producción y hacer un seguimiento continuo de que los sistemas funcionan correctamente. Me encanta escucharte, Juan, porque, bueno, los que estáis escuchando el podcast no lo veis, pero en la forma, los que estamos aquí en directo y vemos la webcam, ¿no? Vemos como Juan gesticula, como mira hacia arriba, cómo reflexiona. Y en todo momento me encanta escucharle porque es que transmites mucha pasión. Y esta pasión además se nota en que eres de las pocas personas que conozco que tiene un conocimiento tan transversal y profundo a la vez de la aplicación de la inteligencia artificial en medicina, ¿no? Porque lo mismo nos hablas de la explicabilidad de los modelos de regresión logística que nos hablas de los casos de uso en el diagnóstico clínico de una forma y con un conocimiento que a mí me parece súper interesante. Ya para ir cerrando, porque ya te hemos robado bastante tiempo, hay una cosa que has comentado a lo largo de esta última respuesta, que es, pues al final, el posicionamiento que tenemos en la Unión Europea y en España respecto a la privacidad de los datos, que entra en contraposición directa con el posicionamiento que hay en China y pues también con otras grandes superpotencias a nivel internacional, ¿no? Y quería que elaboraras un poco respecto a esto, pues, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en el sector de la salud, tanto en España como en el resto del mundo? Y en especial, pues, en relación a los datos, a cuáles son las amenazas al final que podemos tener en Europa por tener esta regulación adicional, amenazas y oportunidades, por supuesto, y también, pues, cómo ves la inteligencia artificial en el sector salud y cómo te imaginas que será la situación dentro de 5 o 10 años. Bueno, pues sí, pues también interesante pregunta. Evidentemente, las predicciones, ¿no? sobre el futuro, las probabilidades de que uno tiene de equivocarse son enormes. Históricamente, precisamente con la inteligencia artificial, nos hemos equivocado mucho, ¿de acuerdo? Vosotros que conocéis bien lo que es la historia, ¿no? de la inteligencia artificial, que es un término que se acuña a mediados de los años 50, en el 56, en un curso de verano en Estados Unidos. Pues bueno, los primeros, ¿no? los primeros científicos que hablaban de inteligencia artificial pues nos pintaban un panorama de que íbamos a estar ayudando a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, en apoyo al diagnóstico
en los próximos años, ¿no? Y hace poco leía un artículo en el que había un comentario de un profesional, pero que lo había escrito hacía 30 años, ¿no? Es decir, llevamos tanto tiempo escuchando de que la inteligencia artificial nos va a ayudar en el diagnóstico que permitirme o comprender, venía a decir algo así, de que tengamos cierto escepticismo, ¿de acuerdo? Y ahora estamos otra vez un poco con este boom, ¿no? de la inteligencia artificial. Y sí que es cierto, y yo soy el primero que creo que tenemos una situación diferencial, ¿de acuerdo? Porque después de los dos booms anteriores, ¿no? Sobre todo pues, pensando en el de los años 80, que estaba basado en los sistemas basados en el conocimiento, en los sistemas expertos, se generaba un gran interés, el hype, lo que llaman el hype, ¿no? Una dosis muy elevada de expectativas y luego pues realmente esas expectativas no se cumplían, se desinflaba un poco todo, se dejaba de ofrecer financiación a las universidades y los centros de investigación que trabajaban en inteligencia artificial y ahora pues prácticamente desde esta década, de acuerdo, yo creo que el caso de ImageNet en el 2012, ¿no? En el que la introducción de ImageNet es un repositorio de imágenes de la Universidad de Stanford, donde tenemos miles de imágenes de objetos cotidianos y animales y seres vivos, personas etiquetadas, ¿de acuerdo? Con lo cual es digamos, como una base genial para poder construir sistemas de inteligencia artificial, porque tengo buenos datos curados. Pues todos los años lanzaba una competición al ámbito académico para que presentasen sistemas de visión por ordenador que fuesen capaces de hacer una predicción, ¿no? Sobre los objetos que había en esas imágenes. Una tarea que llamaríamos de clasificación de imágenes, ¿no? Me enseñas una imagen con un gatito, pues te digo que hay un gato. Me enseñas una imagen con un perro, pues te digo que hay un perro. Si es un coche, pues que es un coche. Si es un camión. Y si es una radiografía, pues una radiografía. Y en el año 2012, un equipo de la Universidad de Toronto participa en esta competición con una técnica que no era nueva, porque es una técnica que ya se había inventado bastantes años atrás, que eran las redes neuronales convolucionales. Y resulta que obtiene un rendimiento, es decir, unos resultados muy superiores al resto de los equipos que estaban trabajando con técnicas de inteligencia artificial, de visión por ordenador, de inteligencia artificial, ¿vale? Porque el campo de la visión por ordenador siempre ha sido una disciplina que hemos enmarcado dentro de la inteligencia artificial, pues más tradicionales. Entonces, a partir de este éxito con las redes neuronales convolucionales en esta competición de ImageNet, pues empieza, digamos, se ve, ¿no? Se empieza a permear todo el ecosistema de investigación en inteligencia artificial del potencial de las redes neuronales convolucionales en las tareas de visión por ordenador, y a partir de este momento se empieza a desarrollar y estamos otra vez en una nueva época dorada de la inteligencia artificial. Y la diferencia en la que muchos de nosotros, y yo estoy totalmente convencido de que estamos en el buen camino, en el sentido de que sí que estas técnicas, ¿de acuerdo?, para tareas muy concretas, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, cualquiera que no, digamos, no esté introducido en el ámbito, en el dominio, le viene a la mente lo que vemos en las películas o de ciencia ficción, ¿no? Estamos pensando siempre, y es lo que más nos atrae, porque realmente, pues, intelectualmente es muy interesante, ¿no?, pensar en ello, ¿no?, de la inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia similar a la de una persona, al ser humano, pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial, hoy en día, inteligencia artificial para aplicar a las organizaciones de salud, no estamos hablando de una inteligencia artificial general. De hecho, estamos muy lejos. De hecho, no sabemos cuánto tardaremos y no sabemos si lo conseguiremos en llegar a poder construir un sistema de inteligencia artificial general. Lo que estamos hablando siempre, y yo creo que es importante que hagamos esta matización, aunque es aquí al final, es de inteligencia artificial específica. ¿De acuerdo? Es una inteligencia artificial, algunos la llaman estrecha, la traducción directa del inglés, ¿de acuerdo? Pero es una inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial que es capaz de ayudarnos a resolver una tarea muy concreta, ¿de acuerdo? Como puede ser visualizar una imagen e identificar qué objeto hay en ella, o como puede ser visualizar una radiografía de tórax y determinar si hay un nódulo o no sospechoso en esa imagen. ¿De acuerdo? Una tarea muy concreta. De hecho, ese sistema que estoy utilizando para hacer esta tarea sobre
una imagen, una radiografía de tórax para identificar nódulos pulmonares, no me sirve para leer una biopsia de próstata. ¿De acuerdo? Que es otro tipo de imagen con otro tipo de patrones. No me sirve, tengo que construir otro, aunque hay técnicas para poder hacer algún tipo de reaprovechamiento del trabajo previo realizado, que se llama la transferencia de aprendizaje, pero digamos no me sirve, sino que yo cada vez que construyo un sistema de inteligencia artificial lo construyo para resolver una tarea muy específica. Entonces, en este ámbito, ¿no? Limitándonos a lo que es la capacidad de resolver tareas muy específicas, en este tipo de problemas muy concretos, lo que estamos viendo es que estos sistemas de inteligencia artificial que estamos desarrollando, fundamentalmente los relacionados con la identificación o detección de patrones espaciales en imágenes o incluso la detección en patrones en secuencias. Y cuando pensamos en una secuencia temporal, podemos estar pensando en un texto, podemos estar pensando en el habla. Estos sistemas están funcionando muy bien. Y cuando decimos funcionando muy bien, están alcanzando unos niveles de rendimiento que son comparables al que realiza un profesional humano realizando esa misma tarea. Entonces, y es algo que no habíamos conseguido previamente con los intentos anteriores, ¿no? A lo largo de la historia de los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, esa es la confianza que tenemos, es que precisamente estamos viendo resultados en el que en algunos estudios publicados estamos viendo que el nivel de rendimiento que se alcanza en el diagnóstico de, por ejemplo, 14 patologías pulmonares en radiografía de tórax es equivalente e incluso superior en algunos casos a las que realiza un lector radiólogo humano realizando esa misma interpretación. Por lo tanto, digamos, en cuanto al rendimiento, si construimos bien estos sistemas, ¿de acuerdo? Y construimos sistemas robustos y construimos sistemas explicables, somos capaces de desempeñar algunas tareas muy específicas con el mismo nivel de rendimiento que puede realizar una persona para esa tarea específica. Una persona y un profesional clínico realizan muchas tareas dentro de unos procesos asistenciales. Para algunas tareas muy concretas, los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Entonces, esa es la confianza. La confianza es que estamos ya llegando a resultados que vemos que son similares a los resultados humanos para determinadas tareas y, por lo tanto, pensamos que esta aproximación, que es la del deep learning, la del aprendizaje profundo, es una aproximación interesante y nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, tenemos este punto, es decir, la diferencia con otras olas anteriores o otros veranos de la IA es precisamente que en este que estamos disfrutando, este primavera-verano, es que estamos disfrutando, estamos viendo que estamos consiguiendo resultados. Por lo tanto, eso nos da confianza hacia el futuro. Por otro lado, a la hora de hacer previsiones, pues yo creo que hemos de tener muy presente la ley de Amara. Amara era un tecnólogo norteamericano que emitió su ley que básicamente dice que los seres humanos tendemos a sobreestimar los efectos de la tecnología en el corto plazo e infraestimarlos o subestimarlos en el largo plazo. Y esto es algo que nos pasa normalmente con cualquier tecnología disruptiva que se nos presenta, ¿no? Enseguida se generan muchísimas expectativas, los medios de comunicación están hablando sobre ellas, es esto que llamamos el hype, ¿de acuerdo? Que luego viene normalmente acompañado con una desilusión, porque realmente lo que pensábamos que íbamos a conseguir muy rápido no está sucediendo y todo ese tiempo que necesitamos para ir madurando la tecnología y haciéndola cada vez más robusta, en ese tiempo que transcurre mientras nos vamos desilusionando, pues ya llega un momento en que la tecnología ha madurado lo suficiente, las organizaciones han madurado lo suficiente y son capaces de ir haciendo pequeños pilotos, pruebas de concepto y cada vez soluciones más robustas que al final llega un momento en que vemos que aportan valor una vez que se ponen en producción y se hace una adopción generalizada. Por lo tanto, si intentamos hacer un pronóstico, yo no creo que en el corto plazo, es decir, no creo que en 5 o 10 años tengamos una revolución, ¿vale? Una revolución relacionada con la inteligencia artificial en salud. Si hacemos el símil, no sé si es comparable, pero quizás lo dejamos ahí como un ejemplo anecdótico de que yo he estado 20 años implantando historia clínica electrónica, ¿de acuerdo? Y ese es el tiempo el que hemos necesitado que
que las organizaciones vayan incorporando, madurando y aún no le sacan todo el jugo que le pueden sacar a los sistemas de historia clínica electrónica que están implantados en sus centros, pues vamos a necesitar periodos más largos de los que nos gustaría probablemente para que los sistemas de inteligencia artificial se conviertan en una realidad en la práctica cotidiana. Si tuviese que digamos, que mojarme o apostar, pues lo que creo que está más cercano de la práctica cotidiana es todo lo relacionado con la visión, el apoyo al diagnóstico en visión, ¿de acuerdo? Porque las tecnologías de imagen se están trabajando ya desde hace mucho tiempo y cada vez están más maduras. Y estamos buscando la forma de que sean más robustas y que acompañen o sea, que tengamos protección contra ataques adversarios, que no sean fácilmente manipulables, que incorporen técnicas y mecanismos de explicabilidad para que no solo nos den una probabilidad diagnóstica, sino que nos indiquen en qué zonas de la imagen se está fijando el sistema de inteligencia artificial para emitir ese juicio diagnóstico, que se incorpora variables clínicas adicionales, que es algo que también estamos empezando a trabajar, lo que se llama sistemas multimodales, ¿no? Que no solo trabajan con un tipo de dato, como puede ser la imagen, ¿no? Sino que además agregan datos de la historia clínica electrónica, datos de laboratorios, exploraciones complementarias y construimos sistemas que son más ricos desde el punto de vista de la capacidad predictiva. Pues digamos, yo creo que la imagen médica sí que es uno de los sistemas que se va a ir consolidando en la práctica clínica de forma más cotidiana. De hecho, aparte de startups y empresas, y aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos alguna, ¿no?, que se dedica a la inteligencia artificial en imagen médica, los fabricantes, como puede ser Philips, que hace poco estaba ya anunciando que sus modalidades y sus soluciones y sus estaciones diagnósticas incorporan ya modelos de inteligencia artificial para determinadas patologías, como puede ser la radiografía de tórax. Hablamos mucho de la radiografía de tórax porque probablemente es la prueba de imagen diagnóstica que más se utiliza en el mundo. Por lo tanto, yo creo, y hablando en un corto plazo de 5 a 10 años, que vamos a ir viendo una penetración progresiva de los sistemas de inteligencia artificial en el apoyo al diagnóstico en imagen. Vamos a ir viendo también una penetración progresiva de los sistemas de inteligencia artificial al apoyo en lo que es el tratamiento de la información en forma de texto que tenemos en las historias clínicas electrónicas, pero no creo que aún sea la práctica generalizada en este corto plazo. Cuando digo generalizada, que me refiero a que cuando tú te pases por cualquier hospital español tengas sistemas de inteligencia artificial funcionando de forma generalizada en él, como esperamos en un futuro más lejano. Un poco por enlazar también con el tema de qué posición o qué lugar ocupa España. Aquí solo 2 reflexiones, ¿de acuerdo? Y ya has mencionado antes a los gigantes. Es decir, al final la inteligencia artificial está liderada, los sistemas de inteligencia artificial están lideradas por 9 empresas que llamamos los 9 gigantes tecnológicos. 6 de estas empresas son de Estados Unidos y 3 de estas empresas son de China, ¿de acuerdo? Y bueno, los 6 de Estados Unidos, pues todos os imagináis quiénes son pues Amazon, Apple, Facebook, IBM, Google y Microsoft. Y en China pues tenemos Baidu, Alibaba y Tencent, ¿de acuerdo? Y son pues empresas relacionadas con las tecnologías de las comunicaciones, con buscadores, con comercio electrónico. Pues estos 9 gigantes son las empresas que están liderando el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en el mundo. Y esto pues nos traduce directamente en qué países son los que están liderando la inteligencia artificial en el mundo, y son Estados Unidos y China, ¿de acuerdo? Esto en términos generales. Y Europa, evidentemente, lo cual no quiere decir que en Europa no se haga muchísima investigación, en Europa no haya empresas muy potentes, pero digamos que la voz cantante en inteligencia artificial la llevan estos gigantes y la llevan Estados Unidos y China. Y desde el punto de vista un poco del ámbito que conozco más, que es el ámbito hospitalario, por tomar otra referencia, de acuerdo con todas lo podemos poner, digamos, un poco con todos los matices que podamos poner a que es un ranking, que con todas las críticas que se le puede hacer, pues la revista Newsweek, junto con Statista, publica
todos los años un ranking de los mejores hospitales y también ha publicado un ranking de los que llama hospitales inteligentes, los Smart Hospitals, en el 2021, ¿de acuerdo? Y hay 250 hospitales y entre los 20 primeros pues hay 15 hospitales de Estados Unidos, hay un hospital sueco, hay un hospital alemán, hay un hospital de Israel, un hospital danés y un hospital francés, ¿de acuerdo? Digamos que Estados Unidos también sigue liderando en el sentido de, ¿y qué son estos Smart Hospitals? Son hospitales que se caracterizan por incorporar tecnología de vanguardia en sus procesos de atención, ¿vale? Y tecnología de vanguardia están considerando la inteligencia artificial, la cirugía robótica, las técnicas de imagen por ordenador, la telemedicina, edificios inteligentes, sistemas de historia clínica electrónica. Bien, pues de estos 20, los top 20 hospitales, según este ranking, evidentemente, pues tenemos 15 de Estados Unidos y algunos europeos y uno israelí. Y luego, hospitales españoles en el ranking hay 8, ¿de acuerdo? Y creo que vale y que es bueno que los conozcamos y los citamos. El primero de ellos, que aparece en el puesto 43, es el Hospital Valdebrón de Barcelona. Y a continuación pues se le une el Clínico, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, La Paz, también la Clínica Universitaria de Navarra, el Marqués de Valdecilla de Santander y el Clínico San Carlos de Madrid. ¿De acuerdo? Y al final son los grandes hospitales o los hospitales de referencia españoles. Simple, desde el punto de vista de comentarios, simplemente, ¿no? Es decir, no el hecho de que no podemos concluir aquí que no hayan otros muy buenos hospitales en España desde el punto de vista tecnológico, que los hay, ¿de acuerdo? Pero digamos, ese es un poco cuál sería nuestra posición, ¿no? A nivel hospitalario en cuanto a la tecnología que incorporamos en nuestros hospitales con respecto a otros países. Desde el punto de vista de la investigación, pues evidentemente tenemos muy buenos y grandes investigadores en España. De hecho, en inteligencia artificial en salud, la Universidad de Granada está en los rankings de universidades top en cuanto a publicaciones en inteligencia artificial en salud, pero evidentemente pues yo creo que en España no estamos liderando lo que es el desarrollo de inteligencia, de sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto quizás entronca con la apuesta por la I+D en nuestro país, ¿no? Y la inversión en ciencia y en tecnología e incluso la inversión en educación y el modelo de educación que, como diría el camarero de la película Irma de la Dulce, pues eso es otra historia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero digamos, en ese sentido no creo que seamos un país que esté liderando, ¿no?, en inteligencia artificial en el mundo y hay elementos de base, ¿no? Porque uno no puede ponerse a decir voy a ser líder en inteligencia artificial, ¿no? Para ser líder en inteligencia artificial pues necesitamos un periodo de madurez como en cualquier otra cosa y empieza todo por la formación, empieza por la educación y luego empieza por la inversión y la capacidad de generar talento y de tener talento trabajando e investigando en ciencia básica y luego en ciencia aplicada en nuestro país. Y luego, por último, por enlazar rápidamente con el tema del Reglamento General de Protección de Datos en Europa y compararlo un poco con Estados Unidos y con China, evidentemente sí que es cierto, es decir, es cierto que un poco la reflexión, y claro, es una opinión, yo creo que Estados Unidos sigue siendo el líder, ¿no?, en la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que China ha hecho una apuesta clara por conseguir ese liderazgo y además tiene todos los elementos para poder hacerlo. Es decir, tiene buenas universidades, tiene conocimiento, tiene la tecnología, tiene los recursos económicos y además que lo que tiene son muchísimos datos, ¿de acuerdo? Tiene la mayor población del mundo y tiene, digamos, un sistema político y unos criterios más laxos que favorecen la capacidad de poder adquirir y recolectar los datos que necesite. Estados Unidos, digamos, aunque son más, las normas también son más laxas que en la Unión Europea, digamos, pues están más en la línea de lo que serían los sistemas políticos europeos y Europa pues tenemos una regulación que creo que es la regulación adecuada y esto vuelvo a mi reflexión anterior, ¿de acuerdo? No, la respuesta no es voy a eliminar las barreras en la regulación, voy a hacer que podamos utilizar los datos poniendo en riesgo la privacidad de las personas para
para poder construir mejores sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Eso lo tenemos que darle la vuelta y decir, no, tengo el reto de construir sistemas de inteligencia artificial utilizando datos, pero sin poner en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas. Y bueno, hay mucha investigación, hay modelos de construcción de sistemas como el aprendizaje federado que no necesitan que estos datos viajen y se pongan en riesgo. Luego tenemos que también ser capaces de transmitir y poner de manifiesto y que las personas pues conozcan qué haríamos con sus datos, cómo los protegemos, cómo no vamos a poner en riesgo esa regulación, qué beneficio esperado se puede conseguir de eso para que además nos autoricen a poder utilizarlos. Pero yo creo que no es decir, es algo que no debemos ceder. Es decir, la privacidad es un derecho que nos ha costado mucho conseguir, estos niveles de protección sobre nuestros derechos individuales, y es algo que no debemos entrar o caer en el juego fácil de la ecuación de que por el progreso tecnológico la alternativa es ir disminuyendo nuestros derechos y libertades. Eso creo que es una aproximación incorrecta. Debemos lanzarnos los retos para poder encontrar las soluciones que nos garanticen que vamos a seguir gozando de los derechos y libertades que disfrutamos y al mismo tiempo podemos progresar hacia el futuro. Muy interesante y muy interesante, desde luego, el reto que tenemos como sociedad, ¿no? Que comentabas ahora, de seguir, digamos, la estela que nos están marcando, o incluso si pudiéramos adelantar la estela de los grandes gigantes y las grandes potencias, al mismo tiempo que mantenemos esa privacidad que pues al final nos ha costado luchar, efectivamente. Yo creo que a estas alturas ya sabemos cómo la inteligencia artificial, o intuimos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero yo creo que quería preguntar a Maya también cómo cree ella que nosotros podemos ayudar a mejorar la salud de la inteligencia artificial. Los niños pueden enseñar a las inteligencias artificiales a ser felices. Los ancianos pueden enseñar a las inteligencias artificiales a ser sabias. Todos les podemos ayudar a ser más amables. Qué buena esa diferencia entre las cosas que aportan las diferentes personas de una sociedad. ¿Cuál es la enfermedad que puede tener una inteligencia artificial, Maya? La peor enfermedad que puede tener una inteligencia artificial es la pérdida de memoria. Otra enfermedad que puede afectar a las inteligencias artificiales es la pérdida de capacidad de aprendizaje. Pues Maya, ya nos queda clara cuál es tu némesis, ¿no? Bueno, al hilo de esto, yo creo que podemos pasar ya por el test de Turing, a ver si sabemos o creemos intuir que Maya es una inteligencia artificial, pero a mí lo que me interesa también es saber lo contrario, ¿no? Si Juan, con todo ese conocimiento que ha demostrado a lo largo de este programa, a ver si va a ser la inteligencia artificial y tiene muchos más datos de los que puede tener un ser humano, que yo no lo pongo en duda, ¿eh? Juan, pues estamos aquí, efectivamente, estamos aquí en el test de Turing y como te ha comentado Germán, lo que tenemos que averiguar es si realmente eso, pues estamos ante una persona o eres una inteligencia artificial, que yo personalmente lo pongo en duda porque con todos los conocimientos que nos has soltado por aquí, tu base de datos me parece que es bastante grande, entonces ya empiezo a sospechar bastante que seas humano, porque no sé cómo puede haber toda esa información en tu cabeza. Así que si quieres, pues nada, pues vamos adelante y luego ya Maya nos dará un veredicto. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Bueno, pues te diría que cada vez que veo entrar a mi hijo que vuelve del colegio, me palpita el corazón y siento una alegría enorme. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia.
Humana. Creatividad. Artista. Futuro. Mejor. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? No creo que pase nunca. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? La verdad es que no, pero me encantó el libro. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? Pues la verdad es que te recomendaría, por ejemplo, Clara y el Sol, que habla de una relación entre una persona y una inteligencia artificial y precisamente nos explica nos ayuda a entender precisamente cuál es el lado humano de las personas. Pues fantástico, muchas gracias Juan. Y bueno, vamos a dejar que Maya piense un poco y a ver qué nos dice. Sí, Juan logró realizar una conversación textual sin interrupciones, no ridiculizando o falseando la situación o apoyándose en ayudas encubiertas. Entonces supongo que Juan ha organizado una conversación que le permite comportarse como un ser humano. Cada vez llega a conclusiones más sofisticadas, ¿eh? Es que esto no deja de sorprenderme. Bueno, pues hablando de conclusiones, vamos concluyendo. Juan, ¿qué nos dirías para concluir el programa de hoy? Bueno, lo primero, no tengo que tener ningún miedo de que llegue algún Blade Runner, ¿no? Para liquidarme. No recuerdo el verbo que utilizaban en la película, ¿no? Pero para, digamos, dejar que deje de estar en funcionamiento. Bueno, no sé, Juan, porque para mi gusto tardaste demasiado en responder a la pregunta ¿qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Así que yo todavía tengo mis dudas, diga lo que diga Maya. Sí, no, es cierto, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Pero esas ideas y esos conceptos tan generales muchas veces son los más difíciles, ¿no? De explicar, ¿no? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser inteligente? Al final, pues son las grandes cuestiones, ¿no? Que de hecho la filosofía se lleva preguntando sobre eso durante muchísimo tiempo y seguimos preguntándonos, ¿no? Y esa es precisamente quizás la humanidad, la capacidad de seguir haciéndonos continuamente preguntas sobre todo. Pero bueno, un poco volviendo a las conclusiones, ¿vale? Que tiendo la divagación, yo sí que hablaría de que debemos tener la visión, ¿vale? Debemos tener la visión de que esa inteligencia, los sistemas de inteligencia artificial están aquí para ayudarnos y tienen un gran potencial, y que eso es una realidad que en el medio plazo va a transformar la forma en que operamos en muchos sectores y particularmente en el sector de la salud. Pero también hemos de tener los pies en la tierra y saber que estamos en estas etapas iniciales donde estamos empezando y no me gusta mucho este término, pero creo que lo define bien, a industrializar la tecnología, ¿no? Estamos empezando a conocerla, estamos empezando a explorar sus casos de uso, estamos empezando a poder implantarla de forma progresiva en nuestras organizaciones y vamos a tener que tener una etapa de madurez hasta que sea una realidad en la práctica clínica cotidiana. Pero de hecho el potencial y cualquiera que vosotros seguro que lo hacéis, ¿no? Seguís un poco lo que es las publicaciones y el desarrollo científico que hay, pues la verdad es que el potencial que encontramos en todos los ámbitos y en particular en salud es tremendo. Entonces, una gran esperanza sobre el potencial y que realmente nos ayuden a mejorar nuestras organizaciones de salud. No hemos de olvidar nunca que lo que pretendemos es al final estar más sanos y que las personas que están enfermas tengan una mejor atención. ¿De acuerdo? Yo creo que, y la salud me gusta, es un dominio que me gusta precisamente porque tengo un cierto idealismo que no he perdido con los años. Entonces queremos al final pretendemos conseguir una sociedad mejor y la inteligencia artificial como herramienta nos puede ayudar a hacerlo. Y también hay un campo que es el de la prevención, ¿de acuerdo? Al final lo que tenemos que conseguir es que no nos pongamos o mitiguemos los riesgos de caer enfermo. Entonces ahí también en las medidas de salud poblacional y de sistemas preventivos también nos pueden ayudar. Y no hemos de olvidar la accesibilidad. Nosotros vivimos en un país que afortunadamente tenemos acceso a servicios sanitarios, a sistemas sanitarios, pero tenemos que pensar, y cuando pensamos globalmente, hay muchísimos lugares en el mundo, y son más que menos, que tienen dificultades para acceder a una asistencia sanitaria especializada.
muchas dificultades, ¿de acuerdo? Que un centro sanitario puede estar a muchísimos kilómetros en zonas de difícil acceso y quizás ahí la inteligencia artificial también nos va a poder ayudar a hacer accesible un conocimiento sanitario especializado a aquellos lugares donde por escasez de recursos o por una realidad y que no tampoco podemos evitar, es el hecho de que no tenemos suficientes profesionales para poder cubrir toda la demanda asistencial que hay en el mundo, pues la inteligencia artificial también espero que nos ayude a hacer más accesible los sistemas de salud en el futuro para esas zonas en las que no gozan de la ventaja de poder contar con la asistencia sanitaria próxima. En fin, yo espero que al final nos pueda ayudar a conseguir un mundo mejor, siempre pensando que los que vamos a convertir el mundo mejor somos nosotros, ¿de acuerdo? Con las acciones que realicemos, y los sistemas de inteligencia artificial nos van a ayudar a poder darnos elementos de juicio para tomar esas decisiones y ejecutar acciones. Pero sin las acciones tampoco vamos a conseguir nada, ¿no? Entonces, no solo pensemos en la inteligencia artificial, sino al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo vamos a aprovechar esa herramienta para poder cambiar el mundo. Tremendo. Yo me quedo con lo que has comentado de la importancia y el reto de mantener la privacidad de los datos y potenciar la investigación en inteligencia artificial. Y comparto tu optimismo, Juan. Comparto tu optimismo en cuanto a que estamos dirigidos a un futuro mejor, a un futuro en el cual la tecnología nos permitirá ser más eficientes y más eficaces en diferentes campos, entre uno de ellos la salud. Y comparto tu optimismo y tu curiosidad también por saber cómo es ese futuro que nos depara y cómo será ese futuro dentro de 20 años con todos los avances que estamos viendo. Javi, ¿cuál es tu conclusión? Sí, bueno, a mí el tema de la inteligencia artificial aplicada a la salud es de las aplicaciones que más me gustan, porque creo que es una de las que más impacto va a tener en las personas y en el bienestar de las personas. Pero también, mira, cogiendo la ley de Amara que comentaba antes Juan, o sea, yo creo que también es verdad eso, que está en una fase muy incipiente y que tenemos que ser pacientes, porque precisamente todas esas tecnologías que son las que más impacto producen en las personas son también las que más riesgos tienen, precisamente por ese impacto que producen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser pacientes y no intentarnos saltarnos las regulaciones, ser muy cuidadosos también con todo ese tema de la privacidad de los datos, los sesgos, porque aquí sí que estamos trabajando con material especialmente sensible. Es un poco con lo que yo me quedo. Y Adi, ¿con qué te quedas tú? Pues creo que aquí va a haber unanimidad en el tema de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial en este ámbito para conseguir un mundo mejor, que es algo que a mí me llena de esperanza. Me parece uno de los ámbitos más interesantes porque realmente se ven aplicaciones que pueden llegar a cambiar la vida de las personas. Y de hecho hay un montón de cosas de las que incluso no hemos llegado a hablar, ¿no? Que comentabas tú un poco, Juan, al final, como la telemedicina o aplicaciones para aquellos países que no tienen un acceso general a la sanidad, o incluso como podría ser el ayudar a personas mayores que tienen soledad no deseada a sobrellevar mejor su día a día. Así que, desde luego, me ha parecido un programa interesantísimo y que podemos terminar con una nota de esperanza, porque vemos en todos los programas que la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones, pero creo que aquí es uno de los ámbitos en los que más impacto puede tener sobre nosotros. Sí, de hecho creo que ha sido nuestro programa más largo hasta ahora y creo que daría por una segunda parte, por lo que dice Adi. Sí, la verdad es que hay muchísimas aplicaciones y yo creo que allá donde pongamos la lupa, ¿no? Vamos a encontrar una posible aplicación. Y pues había mencionado algunas muy interesantes, ¿no? Como es la monitorización y la ayuda a las personas que tienen dificultades de movilidad o que tienen algunas patologías o edad avanzada en su domicilio, que hay fijadamente que precisamente las técnicas estas de visión por ordenador están muy desarrolladas y pueden ayudarnos muchísimo. Y hay empresas, alguna israelí, que comercializa dispositivos en ese sentido. Es decir, la verdad es que sí, yo creo que algo que me maravilla de la inteligencia artificial es precisamente que allá donde ponemos la mirada podemos encontrar una posible aplicación que nos ayude. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, como ingenieros y como profesionales, lo que tenemos que hacer es garantizar que esas aplicaciones no van a conseguir ese beneficio, pero no tienen como consecuencia un daño potencial y
ese es nuestro reto, ¿no? Pero evidentemente allá donde pongamos el ojo vamos a encontrar aplicaciones. Esto es lo que me fascina desde este campo. Pues nos quedamos con esa esperanza y con esa fascinación. Esa esperanza por trabajar hacia un futuro mejor y esa fascinación y esa curiosidad por ver cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar en este campo tan apasionante. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Eres un auténtico libro abierto. Terminamos el programa con esperanza, con la esperanza de vivir en un mundo mejor gracias a la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar el ámbito de la salud. No dejéis de visitarnos en Sailing.com, donde podréis encontrar todos nuestros materiales acerca de cómo aplicar la inteligencia artificial en las diferentes áreas de negocio. Gracias por escucharnos. Seguimos en Interfaces de Futuro.